Kennedy es un pueblo pequeño. Vi crecer a los niños, envejecer y morir a los ancianos, y llegar nuevos vecinos al vecindario. Pero el pueblo nunca perdió su calidez. Este era un pueblo importante siderúrgico. Las plantas de acero cerraron y se perdieron miles y miles de empleos. Pero acá hay buena gente. Todos son muy trabajadores. Acá es donde conocí a Jack. Todos necesitan a alguien especial en su vida. Y Jack era esa persona para mí. Teníamos todo organizado. Las invitaciones a la boda, los recuerdos para los invitados. Yo tenía el vestido. Teníamos las alianzas. Teníamos todo. Todo estaba listo. Cuando pienso en cómo murió, nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Era algo que nunca debía haber pasado. La gente hace todo tipo de locuras. Robar y entrar en casas ajenas. Y todo eso es algo entendible. Pero matar no. No. Era un día precioso de verano. Me levanté para ir a trabajar. Entraba a las 6. Desde luego Jack seguía durmiendo. Él decía, no me despiertes para despedirte, pero yo igual iba y me despedía de él. Estábamos en el proceso de vender la casa de su mamá, porque había fallecido. Contratamos un agente de bienes raíces para que nos ayudara. Ella llamó al trabajo cerca de las 11:15 y me dijo, tengo a alguien que quiere ir a ver la casa de la mamá de Jack. Va a estar ahí a las 4 en punto. ¿Quieren que nos encontremos ahí a esa hora? Enseguida llamé a Jack, pero no atendía el celular, así que llamé a la casa, pero tampoco atendía. Cuando él veía que lo había llamado, siempre me llamaba, porque sabía que me preocupaba, pero no me llamó. Así que al mediodía, llamé de nuevo. Y nada. Esperé 1 hora. 1 en punto, nada. Salí del trabajo a las 2:30. Me tomó unos 20 minutos llegar a casa. Y cuando me detuve en la entrada, la puerta del garaje estaba abierta. Su auto estaba ahí. Y me dije aliviada, bueno, está en casa. Empecé a caminar hacia la terraza y la verja estaba abierta. Mi corazón se detuvo. Teníamos un perro. Ese era el hijo que Jack y yo nunca tuvimos, nuestro perro. Jack jamás hubiera dejado esa verja abierta. Y cuando llegué a la puerta, vi que estaba cerrada. Pero la cerradura estaba sin llave, solo tenía la traba automática. Y eso nunca quedaba así. Tenía miedo de abrir la puerta porque sabía que algo andaba mal. Y cuando abrí la puerta, vi los pies de Jack detrás de la mesa de centro. Y él estaba tendido boca abajo. Y había sangre en su cabeza. Pensé que se había caído y golpeado la cabeza con la mesa. Entonces llamé a emergencias. Emergencias, ¿cuál es el problema? Llegué de trabajar y está tirado en el piso. Envíen a alguien. Ok, dígame dónde se encuentra, señora. En el pueblo de Kennedy. Hay un gran charco de sangre y él está... ¿Sabe de dónde sale la sangre? No lo veo, no.
¿Cree que pueda ayudarlo si yo la voy guiando? ¡Sí! ¿Quiere hacerle RCP? Había hecho un curso de RCP, así que corrí la mesa de centro hacia un lado y di vuelta a Jack. Pero no lograba abrirle la boca para poder darle aire. Y recuerdo que le hablaba y le decía, por favor, déjame ayudarte. Por favor, déjame ayudarte. El primer policía que llegó a casa me dijo, señora, tiene que dejarme hacer mi trabajo. Y recuerdo que levanté las manos y el policía miró a Jack y me dijo, lo siento, está muerto. Recuerdo que me pidieron que me fuera y yo decía, no lo dejaré, no lo dejaré. Y tuvieron que agarrarme y sacarme de casa porque no quería irme. Recuerdo que decía, íbamos a casarnos en 6 semanas, era lo único que repetía, íbamos a casarnos. Jack era un excelente tipo. Lo conocía desde primer grado, era mi mejor amigo, mi hermano. Cuando Jack le pidió a Carol que se casaran, me dijo, vivimos juntos, la amo, ¿por qué no casarnos? Yo dije, bien por ti. Esta es de cuando empezamos a salir. Conocí a Jack cuando tenía 22. Nos comprometimos cuando tenía 27 e íbamos a casarnos cuando tenía 48. Sí, fue un camino largo. Era lo que siempre había querido en su vida, casarse con Jack. Para mí lo que más esperaba Jack era la fiesta. Estaba muy entusiasmado porque se hubieran divertido en la boda. Oh, vaya, hubiera sido increíble. Megan me estaba ayudando mucho con mi boda. Habíamos encargado manteles y estos pétalos de rosa. Megan hizo una almohada con eso, para que yo recordara cómo iban a estar adornadas las mesas. Esas iban a ser las joyas que iba a usar con el vestido. Todo muy sencillo. Así éramos. No teníamos hijos, pero teníamos sobrinos y sobrinas y eran como nuestros hijos. Vivíamos juntos, hacíamos todo juntos. La verdad, vivíamos como esposo y esposa. Y así es como nos considerábamos. Así que íbamos a hacerlo oficial. Eso es lo que decía Jack. Ahora será oficial. Yo soy vecina de Jack y Carol. Vivo justo enfrente, en diagonal a su casa. Cuando vi el cordón policial, pensé, oh, acá pasó algo. Varias personas decían que había sido un robo, pero nadie de este vecindario tiene dinero. No sabía de nadie que estuviera enfadado con Jack o Carol por algo. Él era un buen hombre. Mi nombre es Melanie y soy la sobrina de Jack. Esta es de mi fiesta de graduación. El portarretratos dice, un verdadero amigo es el mejor regalo, los amigos son para siempre. Desde luego, él era mi tío, pero también era como mi amigo. Ese día, cuando llegué a la casa de la tía Carol, los oficiales de policía casi la estaban sacando de su propia casa. Y ella tenía sangre seca en las manos, sangre seca en la cara. Tenía un ataque de histeria. Desde la terraza se podía ver la sala de invierno y llegábamos a verle las zapatillas. No sabíamos qué pasaba y nadie nos dejaba entrar en la casa. Por lo que veíamos era algo grave. Yo llevaba unos 8 años en homicidios. Mi función ese día era dar inicio a la investigación, es decir, revisar la escena del crimen. El hombre estaba tendido boca arriba, desde luego, muerto por un posible traumatismo en la cabeza.
Al principio no sabíamos qué había pasado. La unidad de homicidios del condado de Allegheny tiene muchos más casos de sobredosis de heroína. Esos son los casos típicos que hay en estos lugares. Sin dudas, no hay muchos hechos de violencia ahí. No teníamos toda la información en ese momento. Sabíamos dónde estaba la testigo, que era Carol LaPagle. Vi que ya habían acordonado el perímetro de la casa y había vecinos y familiares reunidos en el lugar, además de algunos policías locales vigilando. No mucho después de que llegamos, uno de los agentes halló lo que parecía ser una herida de bala detrás de la oreja de Jack. Como no había ningún arma cuando se descubrió eso, supimos que no podía haberse disparado él mismo, porque el arma hubiera caído cerca del cuerpo de la víctima. Lo que nos parecía raro a todos era la posición del cuerpo de la víctima. Era posible que hubiera ido a abrir la puerta, visto que era alguien a quien podía dejar pasar, y luego recibido un disparo detrás de la oreja derecha. Era justo debajo de la oreja. Como si lo hubieran ejecutado. ¿Por qué dispararle a ese tipo que nunca le había hecho nada a nadie? ¿Por qué alguien querría matar a ese hombre? Dentro de esta vivienda, Jack Parks, de 59 años, fue hallado por su prometida sobre un charco de sangre. Lo último que sabemos es que la víctima murió por un disparo. Aún no quiero creerlo. Quiero pensar que solo fue un trágico accidente. Hasta ahora parece ser un misterio quién quería matar a Parks y por qué. A raíz de su muerte, los vecinos buscan resguardarse y la policía busca respuestas. Supimos por las noticias que le habían disparado. El tío Jack era una persona muy afable y cariñosa. ¿Por qué le dispararían? ¿Tenía enemigos? ¿Quién había sido y por qué? Jack era un tipo alegre. Hacía lo que fuera por los demás. Te daba hasta lo que no tenía. A mí me ayudó mucho. Siempre se hacía amigo de personas que los demás rechazaban. Como los perdedores. Lo que descubrí al mudarme a Pittsburgh es que todas las comunidades de acá, como la de Kennedy, son como pueblos pequeños. Cuando pasa algo en una de esas localidades, aunque se consideren menores, eso no importa, afecta a todos. ¿Por qué Jack? Él nunca había hecho nada para merecer algo así. Nos hizo darnos cuenta de que sí le pasan cosas malas a la gente buena. Estábamos asustados y nerviosos. Todo el vecindario quedó conmocionado. Yo era casi nueva cuando me asignaron el caso. Llevaba cerca de 1 año y medio en la unidad de homicidios. ¿Recuerdas los objetos del caso John Parks que pedí que trajeran? Para mí, lo más difícil de este trabajo es que siempre conoces gente en uno de los peores días de su vida. Y cuando tenemos un caso como este, en el que matan a alguien que tenía pareja, siempre investigamos primero a esa persona. La primera vez que hablamos con Carol, la prometida de Jack, fue para determinar si podía llegar a estar implicada en este caso. El agente me dijo que tenía que llevarme a la estación de policía. Y cuando llegamos a la estación de policía, me preguntaron si Jack tenía un arma. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué me preguntan si Jack tenía un arma? No, no tenemos armas, ninguna. ¿Dicen que a Jack le dispararon? En ese momento sabía lo que decían, pero no lograba entenderlo. Y luego recuerdo que me dejaron ir al baño porque tenía sangre encima.
y pude lavarme la cara y las manos. Confirmamos los movimientos de su día con sus compañeros y su empleador. No nos resultaba sospechosa, nos parecía que sus emociones eran lógicas. Las esperables de alguien que no estaba implicado. En ese momento, el oficial de policía dijo: Jack estaba a cargo de la propiedad de su mamá, y yo dije sí, y luego me preguntaron si la familia estaba molesta por algo relativo a eso. Y dije, ¿a qué se refieren? Somos una familia unida, ¿no? Nadie estaba molesto por nada. Tenían que hallar a la persona que le había hecho eso a Jack. Era lo único que repetía. Tienen que hallar al responsable. Y eso fue lo único en lo que me concentré a partir de ahí, en procurar que el responsable pagara por lo que había hecho. Al subir las escaleras, se veía que la casa de Jack y Carol estaba revuelta. Había gavetas abiertas, alajeros dados vuelta. Enseguida pensamos que podían haber entrado para robar joyas. Ahí se ve el polvo negro que tiene de cuando se buscaron huellas. Había sido alguien que sabía que la víctima y su novia tenían joyas. Parecía que sabían lo que estaban buscando. A Jack le gustaba usar joyas. Siempre se ponía cadenas de oro y tenía un anillo de haz de picas. En cada lugar al que íbamos, la gente hablaba de sus joyas. Jack también tenía un Lincoln Continental Mark V de 1977, una edición especial. Lo adoraba. Sin dudas, uno de los motivos había sido el robo. Lo primero que hacemos cuando descubrimos que faltan joyas es ir a tiendas de empeño para ver si alguien vendió alguna joya. Tener una casa de empeño es fascinante. He visto entrar ejecutivos en la tienda. He visto personas indigentes en busca de dinero. Nunca sabes qué es lo que traen. Algunas cosas que traen a la tienda te dejan impactado. Creo que ya era casi de noche, el 21 de julio. Entró una pareja joven. Él tenía una bolsa de terciopelo. Miré el contenido y eran muchas joyas. Tomé la lupa y las revisé en detalle. Por lo que vi, no estaban bien. El anillo estaba dañado. Habían querido cortarlo con unas pinzas. Y la cadena estaba igual. Tenía algo raro para mí. Y eso me hizo sospechar de ellos. Nadie le haría eso a un anillo valioso. En cualquier casa de empeño dirían lo mismo. Después de un tiempo, uno sabe qué comprar y qué no. Me di cuenta de que el oro era robado. Dije, en verdad no tengo el dinero ahora mismo, pero tomaré una foto y se la mostraré a mi comprador y veré si puedo conseguirles el dinero para mañana. Dijeron ok, y así tomé la foto. Quedaron contentos y se fueron. Luego me comuniqué con la jefatura de policía y les dije que me parecía que las joyas no eran de origen lícito. Fui a la casa de empeño de Sharpsburg con otro detective. Y el dueño dijo que sí, que había ido un tipo que quería vender joyas. Les dije, no compré nada, pero les tomé una foto y me pidieron verla. Él nos mostró la foto. Dijeron, son estas. Y se alegraron mucho cuando las vieron. Reconocí algunas de las joyas y entonces llamé a Carol. El detective me dijo, descríbeme de nuevo las joyas que les robaron. Ella mencionó un colgante con forma de balón. Aros con forma de dado. Un colgante de trébol. Cadenas de oro. Eran todas cosas mías y de Jack. Cuando determinamos que habían querido
vender las joyas de Jack, el interrogante ahora era ¿quién? ¿Quién era? ¿Jack lo conocía? Yo conocía a todas las personas que conocía a Jack. Trataba de pensar quién era esa persona y por qué había entrado a mi casa, robado mis cosas y matado a Jack. Me mostraron unas 3 o 4 fotografías. Las miré y dije, es él, ese es él. Él se llamaba Brian. Comenzamos a investigar sus antecedentes penales, su historia personal y si tenía alguna conexión con la víctima. ¿Jack tenía algún secreto? ¿Era jugador? ¿Tenía algún problema económico? Pensábamos que podíamos estar pasando algo por alto. Así que lo primero que quisimos hacer fue pedir una orden de registro para confiscar las joyas. Brian vivía con su mamá. Los detectives fueron a interrogarlo y revisaron la vivienda por completo. Me llamaban y me preguntaban, ¿te robaron algún bolso? ¿Te robaron algo así? Y yo decía, no, no es mío. No, eso no es mío. Nada de lo que tenía era nuestro. Lo arrestamos y lo interrogamos. Negó estar implicado en el homicidio y haber querido vender las joyas. Puede que el lugar donde vivía Brian no estuviera muy lejos de donde vivía Jack Parks, pero no tenían nada en común y era casi imposible que hubiera alguna conexión entre estos dos hombres. Mostraron una foto suya en las noticias y no se parecía a nadie que conociéramos. Nunca se habían cruzado. No tenía ningún sentido. En su casa no había ninguna de las joyas que buscábamos, pero sí lo arrestaron por otros objetos que se hallaron y fue preso por eso. Eso nos dio tiempo para determinar si lo confirmábamos o descartábamos como sospechoso. Hubo una ceremonia religiosa, pero yo casi no tengo ningún recuerdo de eso. Recuerdo estar sentada y oír que el sacerdote hablaba y lo único que escuchaba era Jack, Jack, Jack. Todo estaba borroso para mí. Cuando llevamos el ataúd de Jack a la iglesia, yo tomé la manija de adelante y el sacerdote iba rezando una oración y arrojándole agua bendita al ataúd. El ataúd estaba impecable, encerado y recuerdo que miré al sacerdote y le dije, Jack está furioso. Y él me miró y le dije, es que él lavó y enceró su auto y usted lo mojó todo. Y él se sonrió y entonces... Y es que era algo típico de Jack. Los había visto una semana antes. Y yo siempre me despedía de Jack con un beso y un abrazo. Y cuando me iba de su casa ese día, Carol y él me acompañaron a la puerta. Le di un abrazo a Carol y le dije, Jack, no te abrazaré a ti porque seguro te veré mañana. Jamás imaginé que no volvería a verlo. Y no lo abracé. Eso es algo en lo que pienso mucho. Jack está enterrado en el cementerio San Marcos. Y es un cementerio en el que también están mi mamá y mi papá. Es un pequeño cementerio comunitario, está en un vecindario pequeño. Me hace sentir bien venir hasta acá. Hay mucha paz. El hombre que hizo la lápida de Jack me dijo que había elegido muy bien. Se ve apenas llegas al cementerio. Me dijo que era una lápida hermosa. Y casi siempre traigo su auto cuando vengo al cementerio, porque él adoraba este auto. Así que me hace sentir bien poder traerlo hasta acá. Tan solo vengo y le hablo. A veces me enfado y le digo que me dejó.
y que no tenía que haberme dejado, pero sé que no tuvo opción. Muchos de los detectives que llegamos a la escena hablamos con distintos vecinos y todos coincidían en mencionar la fábrica de carne que estaba frente a la casa de Carol y Jack. ¿Ven el toldo azul? Ahí es donde tomaban los descansos y almorzaban. Y en el edificio de al lado está la tienda. Jack siempre estaba acá afuera y los empleados de la fábrica pasaban por acá y estacionaban allá. Así que él los veía a toda hora, todos los días. Alguien lo observaba desde la fábrica de carne, sabiendo que tenía un auto lujoso en el garage. ¿Quién sabe quién lo estaba observando? Como Jack le dio la espalda a quien había dejado entrar en la casa, tenía que haber sido alguien a quien él conociera. Podía ser alguien de la fábrica de carne. Cualquiera podía ser sospechoso y hablamos con todos los que habían trabajado ahí ese día. Eran, pues, decenas de personas. Al final, ninguno nos resultó sospechoso, pero sin dudas era algo que había que investigar porque todo el vecindario lo mencionaba como posibilidad. Jack y Carol llevaban juntos 25 o 26 años en ese momento y nunca habían tenido hijos, pero entre los dos tenían muchos sobrinos y sobrinas. Había que considerar que cualquiera podía ser sospechoso. Hasta saber quién había sido, había que pensar que podía haber sido cualquiera. Bradley y Michael fueron los dos en los que más nos enfocamos, porque Bradley vivía enfrente de Jack y lo de Michael era más obvio. Había tenido problemas de adicción y problemas familiares por ese motivo. ¿Cuál es Michael? Ese, el de camiseta azul. Vivía metiéndose en problemas. Pero muchos jóvenes son así, ¿verdad? Al principio de la investigación, Michael dijo que estaba viviendo en Sharpsburg con su novia Melanie. Y esa mañana ella se levantó enferma, así que pasaron el día juntos. Mira eso, Bradley. Y Bradley dijo que había ido a la casa de Jack antes del mediodía, el día que él murió. Así que Bradley, al parecer, había sido el último en ver a Jack con vida. Bradley tenía acceso a un arma que era del mismo calibre que la que se había usado en el hecho. Una pistola .380. El mismo calibre que el del arma homicida. Así que, sin dudas, era sospechoso. No era el único, pero desde luego había que determinar si había sido el culpable. Bradley era el sobrino de Jack y Melanie era su hermana. Jack y Carol siempre cuidaban a Melanie y Bradley. Sassy, ¿no? Sassy. Diría que eran más apegados a Jack porque él estaba más con ellos. El tío Jack y la tía Carol nos hacían divertir mucho. Un día, a mi hermano y a mí nos dejaron hacer palomitas de maíz en la estufa. Además de sus perros, nosotros éramos sus hijos. A sus sobrinos y sobrinas nos trataban como a sus hijos. Jamás pensé que mi hermano sería sospechoso de matar al tío Jack. No, Bradley no. Fue terrible. Sin dudas no fue nada lindo. Ok, teníamos a Bradley, quizás el último en ver a Jack con vida. Y además de eso, tenía un arma del mismo calibre. Dijimos, ok, traigámoslo acá, tengamos una charla más formal con él. Hagámosle todas las preguntas. Bradley nos dijo que había ido a proponerle algo a Jack.
Quería mudarse con su prometida a la casa de la mamá de Jack e ir pagándosela de a poco. Según Bradley, había ido mientras Carol estaba en el trabajo porque, en su opinión, como era una propiedad de la familia Parks, Carol no tenía por qué entrometerse. No parecían palabras muy cordiales. Bradley parecía algo fastidiado porque Jack no quiso tomar una decisión hasta hablar con Carol, que era lo que Bradley intentaba evitar. Investigamos a qué tipo de armas tenía acceso Bradley, las confiscamos, las revisamos y las comparamos con los rastros balísticos que ya teníamos. Enterarme de que Bradley tenía el mismo tipo de arma me sorprendió mucho porque no lo sabía. Sin dudas fue una señal de alarma. Todos eran sospechosos hasta que los descartáramos. Había que hablar con todo el mundo, era nuestro trabajo. Me dedico al rubro de las joyas desde hace unos 10 años. Ese día había un joven esperando en la entrada. Entró conmigo y dijo que tenía algo para vender y le dije, ok. Fuimos al mostrador y eran bastantes cosas. Las joyas estaban golpeadas y algo dobladas. No se lo veía nervioso ni apresurado, ni nada. Después de pesar todo, el valor de las joyas era $1,706 y él aceptó eso. Cuando alguien viene a vender algo, estamos obligados por ley a pedirle su identificación. Hay que cargar sus datos en una base de datos, junto con fotos y descripciones de los objetos vendidos. También tiene que confirmar que los objetos son suyos. Recibí un mensaje de una detective del Departamento de Policía de la ciudad de Pittsburgh. Quería alertarme de una compra hecha en una tienda de empeño el 22 de julio, el día posterior a la muerte de Jack. Mi compañero y yo fuimos a la tienda y cuando la empleada me mostró los objetos, vi que eran las joyas de Carol y Jack, pero estaban dañadas. En ese momento me informaron que estaban investigando un homicidio. Me alejé del mostrador, horrorizada. Me dio miedo saber que había estado tan cerca de alguien que le había disparado a otro. Ella había anotado el número de licencia de conducir del sujeto que había vendido las joyas y nos informó que había cámaras de seguridad ahí y se ofreció a mostrarnos las imágenes. El video era muy claro. No era Brian. ¿Señaló al tipo equivocado? Sí, así es. Así es. Alguien había vendido las joyas robadas en una tienda de empeño en el centro de Pittsburgh. Era el mayor avance en el caso. La empleada nos dijo que le había pedido la identificación. Y nosotros sabíamos muy bien cómo eran los posibles sospechosos. No era Bradley, ni Brian. Era obvio. Veías el video y sabías que era él. Ella incluso había notado su nombre. Este es el recibo original que entregó ella. Era Michael LaPaglia, el sobrino de Carol, que había tenido problemas de adicción en el pasado. Alguien que conocía a Jack y a Carol de toda su vida. Era el 5 de agosto y sonó el teléfono. Era un reportero que me dijo que habían arrestado a Michael por el crimen de Jack Parks. Y yo dije, ¿Michael qué?
y me dijo Michael LaPaglia. Sí, eso es. Todos lo querían, todos lo adoraban. Jack adoraba a Michael. Sí, eso es. Para mí todo esto no tenía ningún sentido. Trajimos a Michael y a Melanie, su novia, a la estación. Los separamos, los interrogamos y cada tanto salíamos a hablar para ver qué versiones de los hechos estaban dando. Melanie, empezamos a hablar contigo más temprano. Te mostramos una foto de las joyas que recuperamos. Y al principio, ¿qué nos dijiste de eso? Que se parecían a joyas mías. Ok. Primero nos había dicho que eran joyas de su padre y que ella se las había dado a Michael para que las vendiera, y luego nos dijo algo relacionado con un amigo llamado Big Black. El 21 de julio, ¿dónde estaba él? En la casa de su amigo Black. Michael, identificas la foto de conocido como Black, ¿verdad? Sí. Es una de las personas a las que a veces les compras droga, ¿no? Sí. Le dijimos: tus dichos no coinciden con los registros que tenemos de tus movimientos ese día. El celular lo ubicaba casi en la casa de Jack el día de su muerte. Pero además, nunca le había dicho a los detectives que había estado por esa zona. Eran incongruentes. Un detective que lleva años en homicidios se da cuenta cuando alguien le miente. Hicimos una pausa en el interrogatorio porque Michael pidió ir al baño y al volver dijo: quiero contarles lo que pasó ese día. Yo tenía estrés postraumático. Llevaba 2 noches sin dormir. Y la mañana del 21 de julio le pedí a Mel ir a dar una vuelta. Fue con Melanie a la casa de Jack. Según él, Melanie no tenía idea de lo que iba a hacer. Estacionó en la esquina de la casa de su tío y le dijo que si no volvía en media hora, se fuera de ahí. Dijo que había comprado una pistola 380 y que la tomó al bajar. Michael y Jack estaban distanciados en ese momento. Lo habían acusado de robar joyas de la casa de Carol y Jack durante un día de campo. Según él, quería hacer las paces con Jack, pero todo se descontroló cuando entró. Llamé a la puerta para hablar y disculparme. Apenas me vio, se violentó. Quiso pegarme y me ahorcó. En ese momento sentí que mi vida corría peligro. Y yo tenía una pistola, una 380 encima. Y se disparó. Michael hablaba de un forcejeo que la escena no parecía reflejar. Había estacionado lejos de la casa y llevaba un arma. Todo eso es raro si uno va a hacer las paces con alguien. No le vimos ninguna herida defensiva a Jack. Y el hecho de que Jack estuviera de espaldas a la puerta era compatible con el modo en que cualquiera le abre la puerta a una persona amiga. Pero, a fin de cuentas, Michael terminó disparándole a Jack con el arma que había llevado al lugar. Esas son todas fotos de mis sobrinos y sobrinas del día que se graduaron. Y en una época también había una foto de Michael. Pero cuando supe que Michael había asesinado a Jack, descolgué la foto. La llevé al callejón y la rompí. Michael no merecía el amor que nosotros le dimos. Tras un emotivo juicio de 3 días, declararon culpable a Michael LaPaglia por el homicidio de su tío Jack Parks. Sabía que había sido él.
No se me ocurría a nadie más capaz de eso, porque Jack no tenía enemigos. Es estrés. ¿Tienes estrés postraumático? Es grave. La fiscal Lisa Pellegrini le dijo al jurado que la Paglia no tiene ningún diagnóstico médico de estrés postraumático y aseguró que lo del estrés postraumático son solo dichos de él. Me sentí muy mal por la tía Carol porque ese era su sobrino. Pero quien murió era su prometido. Lo había matado un familiar. Era increíble, pero él mató al tío Jack. Pellegrini sostiene que la Paglia no trató de ayudar a su tío ni llamó a emergencias y que tomó todo lo que pudo y se fue. Jack era mi vida. Me arrebató a Jack y no solo eso, arruinó su propia vida. Destruyó la vida de la familia de Jack. Es algo que ninguno de nosotros podrá olvidar jamás. Me imagino cómo se sintió Carol. Y es algo por lo que no debería pasar nadie. No, nadie. Carol era una persona encantadora y no podría haber pasado algo más triste de planear una boda a planear un funeral. Todos lo sabíamos muy bien, estábamos muy preocupados por ella. Sí. Lo enterramos con su sombrero, su chaleco y su alianza. Esta es mi alianza. Según la fiscal, la familia de Jack y cualquiera de sus amigos podía escribir una carta sobre cómo nos afectó el hecho. Esto es lo que le escribí al juez. Mi prometido, Jack Parks, fue asesinado por Michael LaPaglia el 21 de julio de 2014. Y quiero que su señoría sepa lo mucho que eso afectó mi vida. Aunque Michael no era hijo biológico de mi hermano, Jack y yo lo queríamos igual que a nuestra propia familia. Las acciones de Michael no solo me afectaron a mí en lo personal, sino que también destrozaron a su propia familia. Esas vidas cambiaron para siempre. Se perdió el nacimiento de mi hija. Es muy duro porque lo extraño mucho. Nadie sabía el excelente hombre que era, salvo quienes lo querían. Él era excepcional. Jack dejó un espacio vacío. Ese espacio vacío que dejó Jack quedará por siempre en el pueblo de Kennedy. Sé que un día volveré a ver a Jack, pero mi vida es muy distinta ahora sin Jack. Lo extraño mucho.